Uno de los grandes misterios de la llamada conquista de México es sin duda alguna la muerte de Moctezuma, el tlatoani de Tenochtitlan que recibió a Cortés y a su ejército y que tuvo la desdicha de pasar a la historia como un cobarde. ¿Quién asesinó a Moctezuma? Moctezuma Xocoyotzin gobernó Tenochtitlan del año 1502 a partir de la muerte de Tlatoani Ahuizotl, que por cierto era padre de Cuauhtémoc, y hasta 1520, cuando falleció. Sobre su muerte, las circunstancias que la rodean nos remiten a un discurso de Moctezuma desde el palacio de su padre Axayácan, para calmar los ánimos de los mexica, quienes exigían la expulsión inmediata de los españoles, a raíz de los agravios cometidos durante la llamada Matanza de Toxcat. Para que quede más claro, durante la estancia de los españoles en Tenochtitlan, Cortés y Moctezuma se enteraron de la llegada de nuevos barcos españoles a las costas de Veracruz. Estas embarcaciones no venían con intenciones amistosas, sino apresar a Cortés por haber partido de Cuba sin el permiso del gobernador Diego Velázquez. Cortés se apresuró a enfrentar a Pánfilo Narváez, capitán de dicha flota, y antes de emprender dicho viaje, dejó a cargo de los hombres en Tenochtitlan a Pedro de Alvarado. Sin embargo, Alvarado perdió el control de la ciudad al arremeter contra los mexica durante la celebración de una fiesta en honor a Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, asesinando a civiles desarmados bajo el argumento de que no permitiría falsas idolatrías y que, además, había un plan para emboscar a los españoles. Dicho suceso fue conocido como la Matanza de Toxcat o Matanza del Templo Mayor, y se encuentra narrada en el libro Visión de los Vencidos, de Miguel León Portilla. Fue este evento lo que causó la conmoción de la sociedad nahua, que nunca estuvo de acuerdo con invitar a los españoles a la flamante capital mexica. Los reclamos a Moctezuma se hicieron cada vez más intensos y fueron los españoles quienes relataron que el tlatoani ya no tenía ningún control sobre sus súbditos. Pero antes de contarte más, espero ya nos sigas en Facebook e Instagram. Y por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Cuando volvió Cortés a Tenochtitlan, después de enfrentar a Pánfilo de Narváez, se encontró con una ciudad más hostil y un Moctezuma temeroso por la furia de los mexica. Por esto, el español decidió abandonar la ciudad y persuadió al tlatoani para que los mexica lo dejaran salir, y así lo cuenta en sus cartas de relación. Y el dicho Moctezuma dijo que les sacasen a las azoteas de la fortaleza y que él hablaría a los capitanes de aquella gente y les haría que cesase la guerra. Es aquí donde comienzan las contradicciones entre los cronistas de la época. Por una parte, Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo señalan que Moctezuma murió a causa de una pedrada de algún mexica furioso al escuchar las palabras del tlatoani. Por la otra, se encuentran el Códice Ramírez, Fernando Alvarado Tezosomoc y Chimalpaín Cuautlehuanitzin, quienes aseguran que Moctezuma fue asesinado por los españoles. Por su parte, Cortés relata lo siguiente: yo lo hice sacar, y en llegando a un pretil que salía fuera de la fortaleza, queriendo hablar a la gente que por allí combatía, le dieron una pedrada a los suyos en la cabeza, tan grande que de allí a 3 días murió. Y yo le hice sacar así muerto a 2 indios de los que estaban presos, y a cuestas lo llevaron a la gente, y no sé lo que de él se hicieron. Asimismo, las crónicas nos dejan ver que Moctezuma no solo había perdido el control de la ciudad, sino que él ya no era el tlatoani, pues ante su indecisión habían ya nombrado a Cuitláhuac, y esto lo cuenta Bernal Díaz del Castillo en Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Montezuma se puso a un pretil de una azotea con muchos de nuestros soldados que le guardaban, y les comenzó a hablar con palabras muy amorosas, que dejasen la guerra y que iríamos de México. Muchos principales y capitanes mexicanos bien le conocieron, y luego mandaron que callasen sus gentes y no tirasen varas, piedras ni flechas. Cuando de ellos se llegaron en parte que Montezuma les podía hablar, y ellos a él, y llorando le dijeron: «Oh Señor, y nuestro gran Señor, y cómo nos pesa de todo vuestro mal y daño y de vuestros hijos y parientes. Hacemos saber que ya hemos levantado a un pariente vuestro por señor». Allí le nombró, que se decía Cuitláhuac, señor de Iztapalapa. Más adelante señala la muerte de Moctezuma y responsabiliza de la misma a los mexica. No bien hubieron acabado el razonamiento cuando tiran tanta piedra y vara, que los nuestros que le arrodelaban, como vieron que entre tanto que hablaba con ellos nos daban guerra, se descuidaron un momento en roderle de presto, y le dieron 3 pedradas, una en la cabeza, otra en el brazo y otra en la pierna. Y puesto que le rogaban que se curase y comiese, y le decían sobre ello buenas palabras, no quiso. Antes, cuando no nos catamos, vinieron a decir que era muerto. Esta es la versión más aceptada al día de hoy, pero no porque goce de una mayor confianza, sino porque la historia se ha encargado de sepultar el testimonio de las otras 2 versiones, como el Códice Ramírez, que afirma lo siguiente: y yendo a buscar al gran rey Moctezuma, dicen que le hallaron muerto a puñaladas, que le mataron los españoles a él y a los demás principales que tenían consigo la noche en que se huyeron, y este fue el desastrado y afrentoso fin de aquel desdichado rey. El testimonio de Alvarado Tezosomoc coincide con los hechos. En el año 2 Pedernal
fue cuando murió el señor Moctezuma Xocoyotl, rey de Tenochtitlan, hijo de Axayácatzin. Reinó 19 años, a los 3 los mataron los españoles. El testimonio de Chimalpaín coincide en responsabilizar a los españoles, aunque en cuanto al fallecimiento del Tlatoani se da una tercera versión en cuanto al modo. En el mes de Tecuihuitontli, los españoles dieron muerte al Motecmaxin, haciéndolo estrangular, y después de eso huyeron aprovechando las sombras de la noche. Para sostener la versión que culpa a los españoles, se suman las pictografías del Códice Moctezuma, en el que podemos ver al Tlatoani con una soga al cuello, asomándose a la azotea del palacio de Axayácatl para hablar a los mexica. Frente a él está un personaje desconocido de la nobleza, con una espada española clavada en el pecho, lo que podría significar la muerte de algún acompañante para amedrentar a Moctezuma, o la misma muerte de Moctezuma. Ante la contrariedad de opiniones y testimonios, solo nos queda decidir como lectores cuál es la versión más convincente respecto de este suceso. ¿Tú qué crees que sucedió? Yo soy Shiu, y recuerda, nunca olvides tus raíces. Nos vemos en el siguiente video.